Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión estamos visitando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y nos está recibiendo la tercera visitadora de esta Comisión Nacional, la doctora Ruth Villanueva Castilleja, a quien le agradecemos mucho que venga a platicar con nosotros. Muchas gracias, doctora Ruth Villanueva Castilleja, muchas gracias por recibirnos y estar en este programa en nombre de la ley. No, al contrario, muchas gracias doy yo por esta oportunidad de poder platicar en este excelente programa. Yo te quisiera preguntar para comenzar. Entiendo que de manera reciente se presentó, se dio a conocer a la luz pública, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, labor de esta Comisión Nacional. Y yo te quisiera preguntar, repito de inicio, ¿en qué consiste este Diagnóstico Nacional? ¿Qué es un Diagnóstico Nacional de esta naturaleza? Sí, pues sí, efectivamente, hace muy pocos días se acaba de presentar el diagnóstico del año 2017. Y este diagnóstico es una herramienta, es un documento, es un instrumento muy importante que se realiza con el fin de conocer cuáles son las condiciones en las que se encuentra trabajando las prisiones en México, todo el sistema penitenciario en México. ¿Qué está haciendo falta? ¿Cuáles son las deficiencias que se están observando? Esto también ya hoy en día nos sirve para hacer comparativos con lo que se ha observado en otros años y que no se ha logrado abatir, o los logros que se han tenido en este campo. Vale la pena decirlo que es un mandato que existe dentro de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que está estipulado que es una obligación que se tiene que llevar a cabo, que recae en la tercera visitaduría y que tiene por objeto justamente esto, conocer las condiciones, cómo están los penales, efectivamente que se manejen de conformidad con un respeto por los derechos humanos. No hay que olvidar que nuestra Constitución tuvo una reforma y en esta reforma lo primero que se señala en el artículo 18 constitucional es que el sistema penitenciario tendrá su fundamentación en el respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Y como muchas otras áreas de actuación en materia de derechos humanos, ha sido una de las importantes preocupaciones del actual presidente, el doctor Luis Raúl González Pérez, según hemos visto, ¿verdad? Por supuesto, el presidente ha estado muy enfocado en que este respeto por los derechos humanos se privilegie en todas las personas, para todas las personas y en este caso especial para las que se encuentran privadas de la libertad. Él ha sido insistente, existe pérdida de libertad, no pérdida de la dignidad, y el trabajo tiene que ser justamente para lograr permear una cultura de respeto de derechos humanos y que efectivamente el personal que trabaja en las prisiones, la sociedad, ellas mismas cuando egresen, encuentren este ámbito que les haga posible alcanzar el fin de la pena, que el fin de la pena también está señalado en este artículo 18, que es la reinserción social. No podíamos pensar en algún momento que es un sistema con base en el respeto a los derechos humanos, si en el momento de la reinserción no encuentran tampoco esta posibilidad de reintegrarse, como lo señala nuestra Constitución. Por el nombre, Diagnóstico Nacional, quisiera entender, pero me dirá si estoy equivocado, que se trata de el resultado de una evaluación, tanto en prisiones federales como en prisiones locales, en prisiones estatales. Pero tengo la siguiente duda. ¿Este diagnóstico es un diagnóstico total, absoluto, o es una muestra de unas cuantas prisiones? Sí, efectivamente, insisto, la base tiene que ser siempre nuestra Constitución. La Constitución nos dice que cómo se integra el sistema penitenciario, con prisiones del orden federal y las prisiones del fuero común. Entonces, en estas prisiones encontramos los centros federales, los centros estatales. Existen cárceles militares también, que son federales, pero son cárceles militares. Correcto. Y México ha tenido una mala práctica que es incorporar las prisiones, las cárceles municipales.
Este diagnóstico, y por llegar a un punto de estos, por ejemplo, ¿qué es lo que señala? Se encontraron tantas cárceles municipales que han estado trabajando durante mucho tiempo y que esto es contrario a la Constitución. Las cárceles municipales están hechas, como lo señala el artículo 21, este es otro fundamento, para que alojen ahí a las personas que cometen faltas administrativas. Casi prisiones de paso. No son prisiones, son centros de detención, como en el Distrito Federal o Ciudad de México, es el centro de sanciones administrativas. ¿El llamado torito? El llamado torito, que uno va manejando, hay un alcoholímetro, lo detienen y van ahí, a un centro para sanciones administrativas. Ahí no pudiéramos pensar que hubiera personas procesadas y mucho menos sentenciadas. Pero una muy mala práctica que se observó en el diagnóstico justamente es que había 91 cárceles municipales operando en este sentido, y entonces se alojaban personas por faltas administrativas, como esta que acabamos de señalar, procesadas y sentenciadas. Entonces, este diagnóstico también lo que permite es visibilizar un problema y que actúe la comisión y que además tenga un seguimiento. ¿Cuál fue esta actuación? Una recomendación general, en donde se señaló, no puede haber estos lugares, estos centros de detención albergando a estas personas procesadas y sentenciadas. ¿Por qué? Porque viola esto, porque no tiene condiciones, porque no permite la reinserción social. Y entonces vale la pena decir que es una de las recomendaciones que han tenido mayor éxito, porque en el momento que se publicó, que se emitió la recomendación general, había 91 centros municipales. Posteriormente se siguió una reducción de estas y hoy en día estamos hablando que hay 33. Y el tema es seguir impulsando para que estos centros ya no alojen a estas personas. Entonces, si damos estas cifras, si es un informe, es como lo mencionas tú, cuantitativo, cualitativo, pero además se trata de dar el remedio y el trapito. No sirve nada decir todo esto está mal. Y ya lo dijimos, y el año que entra lo volvemos a decir, y el año que entra lo volvemos a decir. Esto no beneficia al sistema, ni al respeto a los derechos humanos, ni a las personas privadas de la libertad, ni a nadie. Entonces, este diagnóstico, lo que estamos haciendo es visibilizar la problemática. ¿Y qué hacemos con esta problemática? ¿Cómo atendemos, cómo trabajamos para que efectivamente pueda lograrse un sistema con base en el respeto a los derechos humanos y se puedan ir mejorando estas situaciones que observamos y poniendo alertas y haciendo trabajos de prevención para que no vuelvan a cometerse este tipo de conductas? Esto que yo diría, para un lenguaje más común, que han hecho ustedes es una radiografía, una resonancia magnética, una prueba de laboratorio de cómo están las cárceles mexicanas. Así es, y entonces con esta radiografía que tenemos se puede actuar no porque haya intuición o porque pensamos o porque creemos. Y entonces sí tenemos elementos para decir qué está sucediendo en las prisiones. Insisto, estamos analizando todo este esquema y el último diagnóstico que se hizo atendiendo al casi 88% de la población interna. El tema es ir llegando a la demás población y tener el día de mañana el 100%, pero estamos hablando de un 88%, que es un porcentaje muy alto. Ese es nuestro nivel de radiografía, ese es sobre la base sobre la que se está trabajando. Por ejemplo, se visitaron para este diagnóstico el 100% de las cárceles de los centros federales, sí. el 100% de las militares, casi el 50% de las municipales, porque tienen este problema, están muy alejadas, sí. Albergan a muy pocos internos. En términos totales estamos hablando de aproximadamente 3,000 internos. Entonces esto hace este número al que yo acabo de hacer referencia, pero finalmente es un número muy alto del porcentaje en el que se hace este análisis. Entonces sí es una radiografía que permite conocer qué sucede. Por ejemplo, se ha señalado mucho que en México hay sobrepoblación en las prisiones, que hay sobrepoblación y que se tiene que buscar hacer más cárceles. Entonces, este es una que unos situación duermen en litera y otros en el suelo, ¿verdad? Exactamente, ese es un tema muy recurrente. Pero entonces, con este diagnóstico se hace el balance general. Cuando en el año 2015, por ejemplo, que tenemos este comparativo, cómo estaba la población en México, había 257,000 internos. Al año siguiente hubo 247,000. Ha ido una baja, pero hoy, a la fecha del día, del 2018, tenemos 203,000 internos y tenemos 215,000 espacios. Ya no hay sobrepoblación en México. En México total.
Entonces tenemos espacios que se pudieran ocupar. ¿Qué es lo que eso ocasionó que la comisión, uno de los primeros pronunciamientos fuera sobre la sobrepoblación? Entonces se ve qué es el tema de la sobrepoblación, cómo se puede atacar, cómo se puede manejar. Pero entonces ahorita encontramos que ya tenemos espacios libres, pero cárceles como las que tú señalas, centros de reclusión, ya sean para procesados o sean para sentenciados, que sí tienen una alta sobrepoblación, pero son esos centros, pero ya sabemos cuáles son y ya atacamos ese tema. Entonces, ¿cuál fue uno de los siguientes pronunciamientos que se hizo? La clasificación penitenciaria, porque esto es muy importante, o sea, ¿por qué este centro tiene tantos espacios y este tiene tanta sobrepoblación? ¿Cómo tenemos que trabajar como parte de un sistema que respete los derechos humanos y las personas que tienen a su cargo el sistema penitenciario para atajar esta problemática? Entonces, primero, insisto, la Constitución. ¿Y qué nos dice? Tiene que haber centros para procesados, centros para sentenciados. Distintos. Que no existe esa clasificación en México. Esto no existe. Que existan centros para mujeres y centros para hombres. En la República Mexicana nada más existen 17 centros para mujeres. Y son 32 entidades federativas. Entonces, todas las otras entidades están en falta. Que haya centros para menores de edad y para mayores de edad, eso sí se cumple. De estas 3 condiciones que señala la Constitución, esto sí se cumple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y por eso fue el pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo se tiene que hacer una clasificación? Atendiendo primeramente lo más elemental a estos criterios. Cómo se tiene que trabajar y cómo tuviéramos que tener una congruencia con lo que ordena la Constitución. También es válido, es importante señalar que en el último párrafo del 18 constitucional sí se señala el tema de las personas que están por delincuencia organizada o que requieren de un sistema especializado por motivos de seguridad. Pero, ojo, también es importante, hay una creencia de que las personas que están por delitos federales tienen que estar en centros federales. Y entonces se dice, es que tenemos muchos internos del fuero federal. Pues es que esto se tiene que entender que la Constitución no dice que no. No necesariamente tiene una relación. Y no tiene nada que ver, sino lo que se señala es esto a lo que yo acabo de hacer referencia. El juez tiene que ser exactamente de la competencia correspondiente, pero el centro no tiene que... No, exactamente. Vamos a una brevísima pausa y seguiremos platicando con Ruth Villanueva Castilleja sobre el diagnóstico nacional del sistema penitenciario. Continuamos nuestra charla muy interesante con Ruth Villanueva. Sobrepoblación, perdón que regrese. Entiendo ya que hemos superado el problema de sobrepoblación. En términos generales. En términos generales nacionales. 203,000 vis a vis 215,000 espacios. Todavía tenemos 12,000 libres. Todavía. Pero esto, ¿cómo se forma en los estados? Hay estados que me imagino están sobrados. Sí. Y hay estados que tienen poca población penitenciaria. Y me voy a ir adelantando, no me lo tienes que contestar ahorita, sino en algún momento, que nos digas dónde están muy bien, no solo en sobrepoblación, y dónde están muy mal, ¿verdad? Sí, exactamente. Y lo que yo iba a interrumpir hace un momento es, y no solo los estados, en un mismo estado hay un centro que no está sobrepoblado y que tiene espacios, y hay un centro que está sobrepoblado. Entonces, es ver establecimiento por establecimiento, qué pasa, por qué aquí, qué sucede con un estado que tiene este centro sobrepoblado, y este mismo centro, hay otro centro en el mismo estado no lo tiene sobrepoblado. Entonces, aquí es donde se tiene que trabajar justamente con esta clasificación. En términos generales, los estados que tienen una mejor calificación en este año, y vale la pena también hacer este señalamiento, hacemos nosotros un semáforo. Los que están muy mal están en rojo, los que están más o menos están en amarillo, y los que están bien, podríamos decir, están en verde. Los estados que alcanzaron el color verde es Guanajuato y Querétaro. Son los 2 estados que tienen una calificación por encima del 8.
Ya es no llegan al 9, pero ya es una calificación por encima del 8. Entonces van trabajando con un esquema de respeto por los derechos humanos. La comisión señala qué es en donde hay alguna falta, alguna irregularidad todavía, cómo orientar. La comisión insiste mucho en que tengan el personal adecuado, en que estén capacitados. Para que un sistema opere adecuadamente, se requiere que tenga una buena norma, una buena infraestructura y un buen personal. Pero podemos tener la mejor norma y el personal es corrupto, pues no sirve. Podemos tener el mejor personal con vocación y honesto y una ley que no les permita actuar adecuadamente, pues van a tener muchos trabajos. O podríamos tener un establecimiento el mejor que existe, pero con un personal corrupto, pues tampoco. Tienen que ser las tres. Pero en última instancia, lo más delicado, pues finalmente somos personas, es el personal. A lo mejor la ley está mal, pero se puede hacer algo. A lo mejor el edificio está mal, pero se puede hacer algo. Pero si el personal no funciona, entonces un trabajo muy importante de la comisión fue capacitar al personal, insistir la relevancia del personal. Y hace muy poco tiempo el presidente, nuestro presidente Luis Raúl González Pérez, hizo un evento importante en donde da a conocer un trabajo de capacitación que se hizo de conformidad también aquí con la Universidad Nacional Autónoma de México para sacar cursos a distancia. Y uno de esos cursos es el relativo a el sistema penitenciario y los derechos humanos. Entonces aquí ya la gente puede acceder de manera muy fácil, es muy accesible para que puedan tener material, porque todo este material está cargado en este curso, para que puedan seguir esto a distancia, porque el problema es los tiempos, las lejanías, en fin, ¿no? Entonces, es tratar de trabajar con esto. Se ha insistido mucho en la promoción del respeto de los derechos humanos por parte de toda la comisión. En este caso específico, pues las personas que están privadas de la libertad. Hay muchas publicaciones que se hacen al respecto, hay cursos, se han hecho exposiciones, se trabaja en los centros, los visitadores van y siempre tratan de tener estas reuniones con el personal, porque esto es en verdad importante y es algo con lo que se tiene que trabajar para pues poder dar mejores resultados, ¿no? Claro. Los peores centros, bueno, pues desgraciadamente aquí también hay que decirlo. Tenemos en esta ocasión 10 estados pintados con rojo. Ah, caray. La tercera parte de la 10. República. Aunque también vale la pena decir que el año pasado eran 11 y el antepasado eran 13. Bueno, entonces vamos mejorando un poco, aunque bueno, esto es algo que no es altamente significativo, pero bueno, hay un trabajo que se observa, ¿no? No, perdóname, Ruth, pero creo que sí es significativo. En la vida pública y a veces en la vida privada, muchas veces lo importante no es cómo estás, sino cómo vas. Es decir, podrías tener esos mismos 10 vis a vis que el año pasado hubieras tenido 8, quiere decir que vas mal. Si el año pasado tuviste 13, quiere decir que vas bien, aunque sean los mismos 10. Es que quisiéramos que todos fueran verde, ¿verdad? Sí, claro, pero ahí vamos, hacia allá vamos, ¿no? Hacia allá vamos, ese es el interés. Sí, es importante lo que se haga en esta materia de diagnóstico y de corrección, ¿verdad? Ese es el diagnóstico y la corrección. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo va? Por ejemplo, cuando se observó las condiciones en que las personas estaban en el aislamiento, cómo estaban segregadas, el término y tiempo en el que estaban en estas condiciones, se observó que había una clara violación a los derechos humanos y por supuesto que también hubo una recomendación general. Entonces, esta recomendación general se insistió mucho, el tiempo máximo tiene que ser de 15 días y además no fue que a la comisión se le ocurriera nada más de repente. ¿Por qué? Porque hay también criterios de Naciones Unidas. Todo esto está de la mano y ordenado, armonizado con los criterios de Naciones Unidas. Entonces, esto fue muy benéfico, se trabajó, se ha insistido mucho en esto y esto hizo posible primero que posterior a nuestro pronunciamiento de la Comisión Nacional, a nuestra recomendación, saliera la ley nacional que existe y que ya se señalara que es un máximo de 15 días. Esto tiene que impactar en los centros, porque ya está en el pronunciamiento, en la recomendación general, ya está en la ley, pero los centros todavía no acaban de cambiar sus reglamentos por todo este trabajo que se tiene que hacer para llegar a esto. Entonces, hemos trabajado mucho diciéndoles, hagan su proyecto, trabajen sobre un proyecto de reglamento que esté armonizado y acorde con la nueva normatividad, pero en tanto se da este reglamento, que si no depende directamente del director del centro o del titular del área de prevención y readaptación o con el nombre que tenga hoy en día esta área, hagan acuerdos en donde, para estar de conformidad con esto,
no se impondrán sanciones de aislamiento mayor a 15 días y es un acuerdo de los comités que existen en cada centro. Claro. Y hemos encontrado esta respuesta en muchas instituciones, en donde ya no se observan estos aislamientos de una gran temporalidad, ¿no? Entonces, esto es ir trabajando y luego también sensibilizando, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? Es que no es posible, es que ¿por qué se les ocurrió? No, esto no es una ocurrencia, esto está fundamentado, insisto. Tenemos unas reglas de Naciones Unidas que son las específicas para el tratamiento de las personas que están privadas de la libertad, así se llaman reglas del tratamiento para los reclusos, que aprobó Naciones Unidas y son de 2015, muy actualizadas, y entonces todos estos criterios que son los vertidos por los expertos del mundo están recogidas en todos los criterios que está impulsando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar en esa no solo por el sistema penitenciario, que es el que tiene que poner la solución, sino por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es quien induce la solución, ¿verdad? Quien la estimula o quien la obliga, la promueve. ¿verdad? Sí. Sí, tenemos varios aspectos para tratar de que efectivamente no sean un diagnóstico guardado en un cajón o un trabajo de buenos deseos, ¿no? Sí. Sino que efectivamente se vean resultados. Por ejemplo, un tema que yo señalaba hace un momento, la clasificación de hombres y mujeres. Hay 17 centros, pero además ahora sí por primera vez, es la primera vez que en el diagnóstico se incorpora el tema de las prisiones femeniles, y hay un rubro para las prisiones femeniles. Entonces, por ejemplo, se observa que en estos 17 centros, que son los únicos que hay, la calificación obtenida fue de arriba de 7.26. Bueno, es una calificación más o menos en el contexto en el que yo acabo de hacer referencia. Sin embargo, en los centros mixtos, que es en donde hay hombres y mujeres, la calificación que se obtuvo fue de 5.98, o sea, fue una calificación reprobatoria. Menor. Entonces quiere decir que estas mujeres, además que están mal clasificadas, que no están en el lugar donde debieran de estar, que se está violando la Constitución, están teniendo condiciones diferentes donde tienen una calificación reprobatoria y que algo se tiene que hacer, que ya no se pueden quedar bajo este contexto, porque además también algo que se hizo visible y que ha trabajado mucho la Comisión es el tema de los hijos e hijas de las mujeres que se encuentran también en los centros de reclusión, que ese es un tema que también hemos comentado. Y se hizo un informe para visibilizar esto. Están sus hijos dentro de estos centros penitenciarios y si no tienen las mejores condiciones, se está vulnerando de entrada el principio fundamental, que es el del interés superior de la niñez, que creo que es algo que se debe rescatar y valorar. Esto, las mujeres están internas por alguna situación jurídica, por alguna situación sujeta a proceso o a sentencia, pero sus hijos e hijas, y ese es un tema delicado. Cuando son centros mixtos no se cuentan con estas áreas y estos niños, estas niñas a las que hacemos referencia, pues están en unas muy malas condiciones. Esto es algo que se señala y se visibiliza muy bien en este diagnóstico. De eso te vamos a comprometer a que en próxima emisión nos hables más detalladamente, nos hables de los centros de detención para menores infractores, nos hables de otro tipo de cuestiones complementarias a esto. Por lo tanto, por el momento, muchas gracias por habernos recibido, nuestro beneplácito por este tipo de diagnósticos, a través tuyo, nuestro beneplácito al presidente de la Comisión Nacional, Luis Raúl González Pérez, por estas tareas y que estamos seguros que serán para el bien de estas causas. Muchas gracias a ti y a todo este interés por estos temas que están tan significativos y tan importantes en verdad. Muchísimas gracias. Y a ustedes muchas gracias por recibirnos en sus hogares y nos veremos en la próxima.